Piensa en una embajada. Los países tienen embajadas en otros países del mundo. Así es como debemos pensar en la congregación reunida del pueblo de Dios que adora y sirve. La presencia de Dios se manifiesta en toda la tierra a través de estas comunidades de su pueblo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, cuando hablamos de que el pueblo de Dios se reúne para adorar y servir, suena mucho como a la iglesia local. Sí, y una de las cosas que siempre queremos hacer en Abre la Biblia es ayudar a tener una perspectiva del gran valor que tiene la iglesia. Vivimos en una cultura muy individualista, donde todo se trata de mí, lo mío, y vivir la fe a mi manera. Pero aunque Dios redime almas de manera individual, también está formando un pueblo en Cristo, una comunidad de creyentes que camina junta para hacer un testimonio visible de Jesús en todo el mundo. La iglesia es la novia de Cristo, y alguien lo dijo de una manera muy clara. Si digo que te quiero, pero odio a tu esposa, va a ser muy difícil ser amigos. ¿Cómo es que alguien puede decir que ama a Cristo y sin embargo no ama a su iglesia? Así que queremos impulsar una visión del gran valor de la iglesia, a ser fieles a una iglesia local y a valorar lo que la Biblia enseña sobre el cuerpo de Cristo, es decir, la novia de Cristo, la comunidad de creyentes. Y vamos a ver eso hoy en la primera carta de Pedro. Nos encontramos en el capítulo 2, así que abre tu Biblia y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Nuevo Propósito. Aquí está el pastor Colin. Hoy estaremos en Primera de Pedro capítulo 2, donde estamos descubriendo cómo es la vida cristiana. Vimos en el capítulo 1 que todo comienza con un nuevo nacimiento, en el que Dios nos da nuevos deseos y una nueva capacidad de vivir la vida a la que nos ha llamado. El poder del Cristo resucitado ha tocado la vida de cada creyente, y ese nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida en la que Dios nos llama a seguir el camino de la santidad. La última vez vimos cómo luce ese camino y cómo se manifiesta en 3 áreas. Primero, en la lucha contra el pecado. Hay una lucha real en la vida cristiana, y aunque puede haber fracasos en nuestra vida, Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. Lo segundo es que se manifiesta en relación al futuro. Vivimos aquí como peregrinos delante de Dios. El mundo cree que todo en la vida es solo el ahora y que más allá de la muerte no hay nada. Pero el cristiano sabe que todo lo que tenemos ahora es solo un anticipo de lo que Dios está preparando para nosotros más allá de la muerte, en su presencia. Y luego, en tercer lugar, este camino de santidad se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Nacemos en la familia de Dios, así que todo el que pertenece al Señor es nuestro hermano o nuestra hermana. Por lo tanto, debemos aprender a amarnos entrañablemente los unos a los otros. Así es como se ve la nueva vida, el camino de la santidad. Nos enfrentamos a la lucha contra el pecado, vivimos a la luz de la eternidad y aprendemos a amar dentro de la familia de Dios. En Jesucristo tienes un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida que consiste en seguir el camino de la santidad. Ahora regresamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El enfoque en el primer capítulo ha sido lo que Dios está haciendo en nosotros a nivel individual, pero ahora en el capítulo 2 el enfoque será lo que Dios está haciendo entre nosotros como comunidad. Observa cómo comienza en el versículo 4. Y viniendo a Él. Ahora fíjate que aquí está usando el tiempo presente. Y viniendo a Él. Está hablando de lo que Dios está haciendo en este momento. En el capítulo 1 hablaba de lo que Dios ya había hecho. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Dios ya ha hecho en ti. Pero ahora está hablando en tiempo presente. ¿Qué está haciendo Dios ahora entre su pueblo? La palabra que Pedro usa aquí para venir era una palabra que se usaba regularmente para describir al pueblo de Dios
acercándose a Él en adoración. Es la misma raíz de la palabra de la que tomamos postrarse. Es una palabra que indica adoración. Así que hoy vamos a descubrir lo que Dios hace a través de una comunidad de creyentes que se reúne para acercarse a Él en adoración. Por cierto, aquí Pedro nos da una maravillosa definición de la adoración. Venir a Él. Eso es lo que significa la adoración. Venir a Dios. El ustedes que se usa aquí es plural. No está hablando de un cristiano que ora en privado, sino de nosotros como comunidad de creyentes adorando y sirviendo juntos al Señor. Y Pedro quiere que sepamos qué sucede, qué hace Dios cuando venimos a Él. Él, por supuesto, se refiere a Dios, pero más específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Piedra viva es un nombre que se le da a Jesús en la Biblia, y más adelante volveremos a su significado e importancia. Pero lo que vamos a descubrir en estos versículos es qué hace Dios cuando una comunidad de personas nacidas de nuevo, que están siguiendo el camino de la santidad, se reúnen para adorarlo y servirlo. Pedro quiere que sepamos que aquí ocurre algo muy especial y podemos describirlo de esta manera. La presencia de Dios se hace manifiesta. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados. Observa el tiempo presente. Esto es lo que Dios está haciendo entre nosotros ahora. Estamos siendo edificados por Dios como una casa espiritual. Eso es lo que Dios hace entre nosotros cuando nos reunimos a adorarlo y a servirle. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios entró en la tierra de Canaán, Dios les dijo específicamente que no debían adorarlo en cualquier lugar que ellos quisieran. Los cananeos construían santuarios en cualquier lugar que quisieran y también construían santuarios para cualquier dios que les llamara la atención. Pero Dios le dijo a su pueblo, cuando entren en la tierra de Canaán, serán diferentes. Buscarán al Señor en el lugar que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus, para poner allí su nombre y su morada, y allí ustedes irán. Eso está en Deuteronomio 12:5, y se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Es decir, que habrá un único lugar donde pondrá su nombre, y ahí deben ir a adorarlo. Cuando el pueblo de Dios llegó a Canaán, David entendió que ese lugar del que Dios había hablado era la ciudad de Jerusalén, y por eso su hijo Salomón construyó el templo en Jerusalén. Y Dios confirmó que ese era el lugar donde su presencia se manifestaría cuando en el día de la dedicación del templo, la nube, que era una representación visible de la presencia de Dios, llenó aquel magnífico templo. Ese era el lugar de la presencia de Dios. Por eso, si alguien vivía, por ejemplo, a 160 kilómetros de Jerusalén, viajaba a ese lugar para adorar y llevaba su sacrificio con ellos y lo entregaban a los sacerdotes. Pero si querían orar desde su lugar de origen, dirigían su rostro hacia Jerusalén mientras oraban. ¿Por qué? Porque había un solo lugar en el que Dios había prometido su presencia. Un solo lugar donde había dicho que pondría su nombre. Un solo lugar en toda la tierra, el templo en Jerusalén. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro estaba escribiendo en el año 64 después de Cristo, todavía había un templo en Jerusalén. No era el templo que Salomón había construido, ya que ese había sido destruido y reconstruido 2 veces desde entonces. Pero aún había un templo en Jerusalén como el lugar donde Dios había dicho que pondría su nombre. Pero recuerden que Jesús había dicho que vendría un día en el que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Pedro conocía esa profecía de Jesús, y esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo, cumpliendo así la profecía de Jesús. No quedó piedra sobre piedra. En el año 64 después de Cristo, Pedro está escribiendo en anticipación de este evento,
porque conoce la profecía y la promesa de Jesús. En el contexto del Antiguo Testamento, donde el templo era el único sitio en la tierra donde Dios puso su nombre y donde se había prometido su presencia, si el templo es destruido y si no queda piedra sobre piedra, ¿dónde entonces se conocerá la presencia de Dios en la tierra? Y así Pedro da la respuesta. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Ven lo que está diciendo? La presencia de Dios se hará conocer en la tierra, en cualquier lugar donde las comunidades de creyentes que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu y que siguen el camino de la santidad, se reúnan para adorar y servir a Cristo juntos. Allí se conocerá su presencia. En el pasado solían ir al templo. La gente realizaba peregrinaciones al templo todo el tiempo y decían que la presencia de Dios se conocía entre esas piedras mientras recorrían por el templo. Pero ahora el templo en Jerusalén ha desaparecido. El templo no se ha reconstruido hasta el día de hoy. Y la presencia de Dios se conoce a través de las comunidades de su pueblo que se reúnen para adorarlo. Allí se conoce su presencia en la tierra. Y esto es lo que Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es el propósito de Dios que tales comunidades de adoración sean establecidas y arraigadas a lo largo y lo ancho de la tierra, para que su presencia sea conocida. Piensen por un momento en la manera en que se despliega el ejército de una nación que tiene soldados en diferentes partes del mundo. Hay aviadores en Turquía y en Inglaterra. A veces son bien recibidos y a veces son recibidos con hostilidad. Pero donde quiera que vayan, estas comunidades de militares viven bajo la bandera y representan la presencia de ese país donde quiera que se encuentren. Podrían pensar en la iglesia de manera similar. Es el propósito del Señor Jesús que su presencia se establezca y se manifieste en diferentes lugares de la tierra a través de congregaciones reunidas de su pueblo que lo adoran y sirven juntos. Si no les gusta la metáfora militar, bueno, piensen por ejemplo en una embajada. En países de todo el mundo hay lugares que son un pedazo soberano de una nación. Allí encontramos al embajador residente y su personal, como una pequeña comunidad que representa a ese país. Así es como debemos pensar en la congregación reunida del pueblo de Dios que adora y sirve. La presencia de Dios se manifiesta en toda la tierra a través de estas comunidades de su pueblo. Por eso, en la iglesia primitiva había personas que al asistir a un servicio de adoración decían: verdaderamente Dios está entre ustedes. En lugares específicos, la presencia de Dios se hace conocida a través de personas que adoran y sirven reunidas en comunidad. Ahora, si echas un vistazo al comienzo de esta carta en el capítulo 1, versículo 1, verás que Pedro se dirigió a creyentes en diversos lugares, algunos de los cuales son conocidos, otros no tanto. Los creyentes en Ponto, Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Pero si te preguntas, ¿dónde y cómo se conocerá la presencia de Dios en la ciudad de Ponto? La respuesta que da Pedro es que la presencia del Señor Jesús se manifestará en Ponto a través de la reunión de creyentes nacidos de nuevo en ese lugar, al unirse para adorar al Señor Jesús y servirle. ¿Cómo será honrado el nombre de Dios en Capadocia? El nombre de Dios será honrado en Capadocia a través de comunidades de creyentes nacidos de nuevo que se reúnan para adorarle y servirle en ese lugar. ¿Cómo se conocerá la presencia de Dios en la ciudad donde vives? ¿Cómo se conocerá la presencia de Dios en todos los pueblos a tu alrededor? ¿Cómo se glorificará la presencia de Dios y se magnificará el nombre de Dios en las grandes ciudades de tu nación? Y ya sabes cuál es la respuesta. A través de comunidades de creyentes que han nacido de nuevo y están siguiendo el camino de la santidad y que se reúnen para adorarle y servirle. Allí se conoce la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era un edificio llamado el Templo, donde Dios puso su nombre. Ahora ya no existe, pero la presencia de Dios se manifiesta entre la comunidad reunida de su pueblo a lo largo de la tierra,
en estas comunidades de aquellos que lo adoran y lo sirven juntos. Ahora, si observamos el tiempo presente, esto es algo que Dios está haciendo. Él nos está edificando en esta casa espiritual y está haciendo esta obra entre nosotros. Pero la verdad es que no puedo imaginar un llamado mayor que este: ser parte de la comunidad en la que se hace conocer la presencia de Dios en una ciudad o en un pueblo local. Así que el domingo por la mañana no solo me debo preguntar, ¿debo ir a la iglesia hoy? No, el asunto es, ¿soy parte de la presencia y la gloria de Dios en esta comunidad? ¿Soy parte de la magnificación del nombre de Dios entre estas personas o en esta localidad? Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Propósito, el cual forma parte de una serie más amplia titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Vamos a hacer una pausa, pero volveremos justo en un momento. La serie 10 claves para entender la vida cristiana es realmente una inmersión profunda en el libro de Primera de Pedro y te ayudará a aprender los fundamentos de la vida cristiana a partir de un libro de la Biblia. Muchos manuales de discipulado eligen temas que el autor considera importantes, pero este es un libro que te llevará a través de muchos de los temas clave que Dios dice son importantes para comprender y crecer en la vida cristiana. Esperamos que sea una bendición para ti mientras sigues a Cristo y que también sea algo que puedas compartir con un amigo. Puedes escuchar esta serie y todas las demás en abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Con nosotros, el pastor Colin. Ahora, no solo se hace conocer la presencia de Dios, sino que en segundo lugar se cumple la promesa de Dios. Miren de nuevo el versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes han de ser un sacerdocio santo. La suposición normal en nuestra cultura es que cualquiera puede acercarse a Dios en cualquier momento y de la manera que elija, pero el Antiguo Testamento nos enseña precisamente lo contrario. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a Dios, y los sacerdotes eran un grupo muy selecto. Si querías ser sacerdote en el Antiguo Testamento, tenías que ser un descendiente varón de la línea de Aarón. Un hombre colombiano no tendría ninguna oportunidad de ser sacerdote, ni una mujer mexicana tampoco. Se trataba de un grupo muy exclusivo. No podías entrar en los atrios interiores del templo en el Antiguo Testamento. Al igual que hoy no se puede entrar a la oficina del presidente de tu país. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la zona interna del templo. Incluso, si yo trajera un sacrificio, entregaría el animal al sacerdote y él entonces lo ofrecería a Dios. Todo se hacía a cierta distancia. Así que la idea de que cualquiera pudiera acercarse a Dios en cualquier momento es completamente ajena al Antiguo Testamento. La adoración en el Antiguo Testamento era esencialmente un evento para espectadores. Los sacerdotes quemaban el incienso, ofrecían los sacrificios y realizaban el lavado de manos en la pileta. El papel de la gente era simplemente observar. Ahora, la razón por la cual era así en el Antiguo Testamento era porque el camino de acceso a Dios aún no se había abierto. El Antiguo Testamento simplemente estaba ilustrando lo que sucedería cuando llegara el Señor Jesús. E incluso en el Antiguo Testamento apenas se vislumbraba la promesa de Dios de que un día todo el pueblo de Dios sería sacerdote. De hecho, serían más que sacerdotes, serían sacerdotes reales. Tienen esa frase en el versículo 9, pero deben saber que nunca ocurrió algo así en el Antiguo Testamento, porque un rey nunca fue sacerdote y un sacerdote nunca podía ser rey. Tanto los reyes como los sacerdotes eran obviamente grupos muy exclusivos, limitados a muy pocas personas. Pero Dios dice que ahora unirá a estos dos y dará a todo su pueblo el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Les dará autoridad, que es lo que tienen los reyes, y les dará acceso, que es lo que tienen los sacerdotes.
Y con la autoridad que te da el Espíritu Santo para vivir esa nueva vida y el acceso que tenemos ahora a Dios, habrá un sacerdocio real, no de unos pocos, sino de muchos que representan a todo el pueblo de Dios ofreciendo adoración. Pedro le escribe a creyentes cristianos comunes y corrientes, y aquí les dice, y viniendo a Él. Mientras adoramos aquí en el cuerpo de Cristo, esto es lo que Dios está haciendo. Él no solo está dando a conocer su presencia entre nosotros y a través de nosotros, sino que nos está convirtiendo en un sacerdocio santo. Miren, mientras venimos a adorar semana tras semana y mientras servimos al Señor juntos, Dios hace algo maravilloso. Él convierte a los observadores en participantes activos. Desafortunadamente tenemos que detenernos por hoy, pero continuaremos la próxima vez. Existe una verdad poderosa que hemos estado observando hoy. Cuando formamos parte de la familia de Dios, la adoración adquiere un propósito completamente nuevo. Nuestro mensaje de hoy se titula Nuevo Propósito y es parte de nuestra serie 10 claves para entender la vida cristiana. Si te perdiste algún programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa, descargar un archivo de MP3 o suscribirte al podcast. Y de vez en cuando quisiéramos recomendar algunos recursos para nuestros oyentes que puedan fortalecer su caminar con Cristo. Este mensaje sobre el que hemos estado hablando trata de la iglesia y una parte importante de la adoración es observar la cena del Señor juntos. Hemos creado un nuevo material titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor contarnos más al respecto? La Cena del Señor es un maravilloso regalo de Dios y es un sello de las promesas de Dios para todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuanto más comprendas el significado y la importancia de la Cena del Señor, más te beneficiarás de participar en ella. Creamos este nuevo material para ayudar a las personas y a las iglesias a apreciar mejor todo lo que es nuestro en Cristo mientras celebramos la Cena del Señor. Como sé que muchos tendrán dudas, voy a abrirles el apetito resumiendo las 5 maneras en que podemos beneficiarnos de este importante sacramento. Primero, mirar hacia atrás. Miramos el sacrificio de Cristo en la cruz al tomar el pan y la copa que simbolizan su cuerpo y su sangre. En segundo lugar, miramos hacia adentro. Cristo nos llama a examinarnos a nosotros mismos al tomar el pan y la copa. En tercer lugar, miramos hacia arriba. Nos recuerda que compartimos comunión con el propio Señor al participar del pan y la copa. En cuarto lugar, miramos a nuestro alrededor. Nos recuerda que no podemos tener comunión solos. La Cena del Señor es para la familia del Señor, que es su iglesia. Y en quinto lugar, mirar hacia adelante. Nos recuerda que la Cena del Señor proclama la muerte de Cristo hasta que Él venga. Gracias, Colin. Este material está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos aquello que solo puede hacer la comunidad reunida de aquellos que aman a Jesucristo.